Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Para recordar un poco antes de empezar de lo que vimos en el video anterior, pues vimos cómo se muestran los, los comentarios, lo que nosotros queramos con la clase system, método out y el objeto out y el método print. También vimos cómo se hacían cuáles eran los tipos de datos, como int, double, long, float, byte, short, string, char, boolean. Esto para Pero antes de comenzar el tema de hoy, que va a ser sobre los ciclos, pues quiero eh, aclarar algunas cosas sobre la declaración de variables, que también lo tocamos en el video anterior. Y pues estas son que hay dos tipos de declaraciones de variables. Los programas trabajan con valores de dos clases: las variables que representan valores que pueden cambiar a medida que el programa ejecuta, y las constantes que representan valores que no pueden cambiar a medida que el programa ejecuta. Para poder usar una variable es necesario escribir un enunciado de declaración. Pues esto lo dije en el video anterior. Aquí lo explica mejor, supongo. Como se ve en el siguiente ejemplo: int value. En este enunciado se indica el nombre de la variable value y su tipo de dato int. El nombre de la variable es un identificador que corresponde a una dirección de memoria principal, sería la RAM, que contiene un valor. Siempre que declaremos variables, debemos usar nombres significativos que permitan deducir para qué la estamos usando. Los identificadores o nombres de variables deben cumplir con las siguientes reglas. Pueden usar letras, dígitos, subrayados, este subrayado acá, o el signo de dólar. Aunque puedan usar dígitos, los nombres de variables no pueden comenzar con dígitos ni tampoco pueden contener espacios. Por costumbre, los nombres de variables y métodos comienzan con letra mayúscula, pero los nombres de clases comienzan con letra mayúscula, como vemos acá la clase system. Como pueden ver, empieza con letra mayúscula, no puede empezar con letra minúscula. Otro sería aquí unos ejemplos de cuáles son los nombres válidos: pay rate, el subrayado, el número separado con subrayado. Los inválidos, los nombres inválidos para las declaraciones son pay rate separado por el espacio, o test con el signo de número, o que empiece con un número. También Java es sensitivo a mayúsculas y minúsculas, por lo tanto estas dos variables de acá son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la R acá es minúscula y la R de la primera es mayúscula. Y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de declarar las variables y después utilizarlas, por si nos equivocamos, pues después puede resultar un error. Los tipos de datos indican que tienen valores que pueden contener las variables. Los principales tipos de datos son en los lenguajes de programación son numéricos, alfanuméricos y lógicos o booleanos.
Los numéricos se pueden usar para cómputos matemáticos. Los alfanuméricos son uno o más símbolos, incluyendo letras y números que no se usan en cómputos matemáticos. Por ejemplo, la A mayúscula, el arroba, A minúscula, house. Y los lógicos o booleanos son los que contienen valores como true o false. Solo contienen esos dos valores. Por ejemplo, para declarar un tipo de dato boolean se escribe boolean, se escribe el nombre que nosotros queremos y lo inicializamos a false o lo inicializamos a true. Bien, eso ya depende de la situación en que estemos. No siempre se inicializa a true o no siempre se inicializa a false. Bien, lo otro sería a los números enteros, números reales. Estos son los tipos de números que representan números enteros. En los siguientes videos utilizaremos solamente int y también solamente utilizaremos double. Los otros no lo vamos a utilizar porque son lo mismo, solo que int es el intermedio entre short y long. Long puede contener más direcciones de memorias que int, pero como nosotros no vamos a utilizar números realmente grandes, pues solamente utilizaremos int. Aquí una pregunta: ¿por qué existen tantos tipos de datos distintos? Pues el tipo de datos que usamos en la declaración de variable determina la cantidad de espacio que se reserva en memoria, o como el dato que contiene la variable se representará como un número binario. Bien, eso sería todo. Acá aparece cómo está dividido los tamaños de memoria. Byte solo contiene un byte, short contiene 2 bytes, int contiene 4 bytes, long contiene 8 bytes, y para la parte de los reales, pues float contiene 4 y double contiene 8. Bien, eso no es muy importante ahora mismo, pero para que sepan que si hay algún número que no se pueda contener en int, un número entero, pues simplemente cambien int por long y puede que lo aguante, ¿no? Así que bien, para empezar con los ciclos, pues lo primero que tenemos que saber es que existen 3 tipos de ciclos. Primero, y uno que vamos a utilizar para los siguientes videos, para los siguientes 4 videos si acaso, pues es el controlado por contador. El segundo, que sí lo vamos a utilizar bastante, es el controlado por respuesta. Y el tercero, que lo vamos a utilizar mucho cuando aprendamos las técnicas de menú, pues va a ser el controlado por centinela. El controlado por respuesta y controlado por centinela son muy parecidos, realmente no cambia mucho, solo la manera en recibir la respuesta, ¿no?, del usuario. Y pues primero voy a empezar por contador.
por el controlado por contador. El centinela lo vamos a tratar solamente más adelante cuando vayamos a aprender las técnicas de menú. Bien, el controlado por contador va a ser se van a utilizar para estos tres tipos de ciclos. Solo se van a utilizar dos palabras: el for y el while. Solo se va a utilizar for y while, más ninguna otra cosa. Pero para usar for y while se necesitan tres pasos. Los dos se construyen por la misma, se estructuran de la misma forma. Tienen la misma, tienen las mismas tres construcciones. Bueno, como digo, mejor lo empiezo. El for, lo como comentario. El for se construye por, se escribe la palabra, se pone entre paréntesis y dentro de los entre paréntesis se escribe una inicialización. Separado por un punto y coma se escribe el test. Separado por un punto y coma de nuevo se escribe un update. Si tiene más de una instrucción el ciclo for, si vamos a escribir system.out.println para hacer un espacio y después volver a escribir lo mismo, para escribir un mensaje, pues nosotros necesitamos una llave que se abra y cierra para concatenar todo eso. Bien, el while, este va a ser para el for. Para for, el while para while, while primero va a tener la inicialización, luego va a tener la palabra while por entre paréntesis, dentro del paréntesis va a escribir el test, y while siempre va a tener llaves. ¿Por qué? Porque while siempre va a tener dos instrucciones dentro del ciclo. Así que dentro de las dos llaves va a venir nuestros mensajes. Puede ser uno, no tienen que ser dos. Puede ser uno para que vean que tiene que obligado cerrarse con llave, para después necesitar el update. Bien, eso que sería en el for, dentro del paréntesis va a tener todo junto: la inicialización, el test y el update. El while va a tener primero la inicialización y después dentro del while va a tener el test y el update. Para cambiar, para empezar a utilizar esto, vamos a crear una variable que sea para los dos, o mejor no, vamos a utilizar variables distintas. Vamos a crear dos variables tipo int,
una que se llame i y la otra que se llame a. Bien, la i va a ser para el for y el while va a ser para la a. El for, abrimos y cerramos llaves y ponemos un mensaje dentro, el que nosotros queramos. Bien, dentro del paréntesis, como pueden ver viene la inicialización. En la inicialización la vamos a cambiar, la palabra inicialización la vamos a cambiar por nuestro contador, que sería i, en este caso i. Voy a inicializar las variables dos veces para que no se confundan. Bien, luego que tenemos nuestro contador, la vamos a igualar a un número cualquiera. Yo lo voy a poner en 1. Esa va a ser nuestra inicialización. Seguido de eso es separado por un punto y coma y viene el test. El test, vamos a poner nuestro contador nuevamente y vamos a poner una condición que sea menor que un número que nosotros queramos, que sea mayor que 1. No puede ser ni igual ni menor que el número que nosotros pusimos adelante. Bien, tiene que ser mayor. Eso que sería que con o i menor que un número cualquiera, menor que 10. Ese va a ser nuestro test. Luego viene un punto y coma para separar nuestro update. Y nuestro update va a ser que nuestro contador, en este caso i, se incremente en 1. O se incremente de 2 en 2. Bien, voy a ponerlo en 1 para así verlo mejor. Bien, bien, ya tenemos nuestro for, nuestro ciclo for hecho. Para explicar mejor esto, sería, inicializamos nuestro contador, inicializa 1, hace una pregunta, cuando va a pasar al test, hace una pregunta como, la pregunta sería, si i es menor que 10, va a ser las instrucciones que está dentro del ciclo, y después va a venir al update y le va a sumar 1 para volver a hacer lo mismo. Entonces le suma 1 ahí, que ya no sería 1, sería 2 en el segundo intento, y así va a volver a hacer lo mismo. Si i es menor que 10, hace de nuevo las instrucciones y lo suma 1, y así sucesivamente. Si corremos aquí, vamos a poner para que nos muestre nuestro propio contador. Solo tenemos que poner la i en el mensaje, y como pueden ver no muestra nunca el 10. Voy a poner aquí en 1. Como pueden ver nunca muestra el 10. ¿Por qué? Porque aquí dice que mientras i sea menor que 10, si i es igual o mayor que 10, no va a hacer nada de lo que está dentro del ciclo. Bien, si le ponemos acá un igual, un menor igual, eso querría decir menor igual, pues ahora sí muestra el 10. Bien, el while se construye de la misma forma. Vamos a ponerlo como print. Hacer un pequeño espacio para
Bien, el while va a ser lo mismo. Hacemos la declaración int a, escribimos, hacemos bien, cuando en el while, cuando hacemos la declaración, nosotros la debemos inicializar a un valor, a cualquiera, lo mismo que aquí, es solo que la inicialización va a estar en la misma declaración de variable. Bien, vamos a ponerlo desde cero. Luego que tenemos nuestra inicialización, viene nuestro while, que sería en este caso el test. Dentro del test ponemos la misma condición que nosotros tenemos en el for, la ponemos dentro del while. Abrimos y cerramos llaves, ponemos la misma instrucción que tenemos acá. Si queremos que nos muestre y más una palabra, hi, pues va a ser eso, ¿no? Pues y va a mostrar nuestra i y una palabra, luego va a mostrar nuestra i y una palabra. Y bien, y como acá dice el update al final, sería nuestro update, que sería este que tenemos aquí, y punto y coma al final de nuestro update. Bien, si corremos, digo, me equivoco acá. Esta es nuestra variable que vamos a utilizar acá, no i. Bien, a y ya. Si lo corremos, pues nos aparece un número, la palabra, un número, la palabra, un número, la palabra, y así sucesivamente. Como yo quiero que solamente nos muestre nuestro contador, pues ahí vemos que nos aparecen los números que nosotros queremos. Si se preguntan qué es esto, esto es para crear un espacio en blanco, que después que termine esto acá, pues va a brincar la siguiente línea y va a ser lo que viene en el while. Bien, bueno, eso es básicamente todo sobre los controlados por contador, sobre los ciclos controlados por contador. Lo otro que tendría que ser sería el controlado por respuesta. Bien, el controlado por respuesta, esto vamos a ponerlo en modo comentario. Y vamos hacia los controlados por respuesta. Para los controlados por respuesta siempre se va a utilizar el while. El while siempre se va a utilizar para controlados por respuesta, pero no va a tener la misma forma, o bueno, va a tener solamente una inicialización y nuestro test. El update, ya eso depende de nosotros si queremos ponerlos o no, pero el update cambia completamente, igual que en el test, igual que en la inicialización. Para poder utilizar un ciclo controlado por respuesta, debemos invocar una librería. Esta librería
puede ser para utilizar solamente con system.out .print o utilizar las cajas de diálogos JSON Paint para que salga en modo ventanita y esas cosas. JSON Paint es para que salga en modo ventanita y la clase y para utilizar el system.out es para que salga aquí en la consola. Bien, vamos a utilizar el modo de consola para hacerlo en la consola. Pues para eso tenemos que importar la librería útil. Import, antes de class tenemos que poner import java.util y ahora ponemos la clase que nosotros queremos. Aquí dice zip, spi, reget, pref, login o asterisco, pero nosotros vamos a utilizar la clase scanner al final punto y coma. Esa va a ser para que nos permita utilizar las entradas por teclado, bien, para poder utilizar el ciclo controlado por respuesta. El otro, que sería lo de las cajas de diálogo, va a ser lo mismo, import, pero va a cambiar en el enunciado de importación, que sería javac x javac punto, vamos a utilizar la librería swing punto nuevamente y escribimos nuestra clase, que sería JSON Paint, JO en mayúscula y la P en mayúscula. Como por ahora no vamos a utilizar JSON Paint, pues solamente utilizaremos scanner. Antes de explicar el ciclo controlado por respuesta, vamos a hacer una pequeña introducción a la clase scanner. Pues para poder utilizar la clase scanner, nosotros tenemos que crear una variable de referencia que sea la que reciba toda la información que nosotros entremos desde el teclado. Esa variable de referencia va a ser lo mismo que es aquí ya, que se le asigna un número, va a ser más o menos eso mismo. No tiene que ser tipo int, ni tipo double, ni nada por el estilo. Eso es más adelante cuando vayamos a hacer la pregunta, cuando vayamos a recoger la pregunta, ¿no? Bien, para poder utilizar los ciclos controlados por contador, tenemos que hacer una pregunta. Eso es poniendo simplemente un mensaje. Un mensaje sería, vamos a poner una pregunta como entre un número, entre un número esa va a ser como nuestra pregunta, nuestro enunciado. ¿Cómo hacemos para que nos salga algo acá para poder entrar un número en la consola? Pues tenemos que crear nuestra variable de referencia. Tenemos que crear nuestra variable de referencia y crear un tipo de dato, una variable cualquiera con un tipo de dato que nosotros queramos, tipo int, tipo string, tipo double, cualquiera. Pero antes de hacer eso, vamos a crear nuestra variable de referencia, que sería, tendríamos que hacer scanner, crear la clase scanner, poner un nombre cualquiera, KB en este caso, de keyword,
va a ser igual a new, nuestra clase nuevamente, y entre paréntesis escribimos system.int, punto y coma al final, system. Bien, ya que tenemos esto, podemos utilizar esa variable de referencia que sería en este caso kb, o podemos poner in, o podemos poner una s, como ustedes deseen. Bien, luego que tenemos creada nuestra variable de referencia, pues creamos una variable que reciba los datos de del enunciado. Vamos a recibirlo como tipo int y. Vamos a recibirlo como tipo int, y luego que tenemos creado nuestra variable, pues escribimos el nombre de nuestra variable y, que va a ser igual a nuestra variable de referencia kb punto next. Si es tipo int, tenemos que poner aquí next int. Si es tipo int, tenemos que poner next int. Si es tipo double, tenemos que poner next double. Bien, si es tipo string, tenemos que poner next line. Bien, eso sería así es como se recibe lo que nosotros queremos aquí en la consola, desde una pregunta con la clase scanner. Como pueden ver, se utilizan 4 líneas, tanto largo, ¿no? Pero ya ven que eso será un poco fácil para más adelante. Verán que es bastante fácil. Bien, y al final que nosotros recibamos nuestro número, depende de la pregunta que nosotros queramos. Yo quiero que me muestre eso que nosotros recibimos, eso que nosotros entramos, ¿no? Bien, así que sería un enunciado normal, intent.o, println, y ponemos nuestra variable la variable que recibió, en este caso es y sería s. Bien, si corremos, aquí dice entre el número que usted, entre un número, pues yo voy a poner 45 y al final me muestra el número. Vamos a ponerlo de esta manera. Lo volvemos a hacer, 23. El número que usted entró es 23. Bien, como pueden ver, eso sería las entradas por el teclado y cómo recibir una respuesta de un usuario. Bien, para todo esto lo vamos a utilizar en el ciclo, lo vamos a poner dentro del ciclo while, y ponemos nuestro ciclo. Vamos a ponerlo en modo comentario para irlo editando. Esto, inicialización, viene después while, test, el paréntesis, instrucciones, después viene el update si lo
el update, opcional, y después cerramos nuestra llave. Bien, el update es opcional. Bien, tenemos nuestra inicialización, el test, las instrucciones, el update que es opcional y el entre paréntesis. Haciendo esta misma pregunta que tenemos acá, vamos a utilizar esta misma variable de referencia que tenemos acá, y la y vamos a ponerla como respuesta, como res de respuesta, res. Bien, la inicialización la vamos a cambiar por estas tres cosas que tenemos acá. Luego que tenemos hecho esto, bueno, voy a ponerlo como tipo string. Mayormente la respuesta nosotros utilizamos tipo string, que sería sí, no, quiere entrar, quiere hacer tal cosa, sí, no. Por eso la pregunta va a ser, desea entrar al ciclo. Pues ahí vamos a recibir nuestra respuesta. Esto lo cambiamos por line porque es tipo string, nuestra variable. Bien, en el test va a ser completamente diferente. Bien, scanner, esta declaración que nosotros tenemos acá la podemos incluir dentro de inicialización. Bien, lo podemos poner dentro de inicialización, estas cuatro cosas. Ahora, en el test vamos a recibir nuestra respuesta. Vamos a poner nuestra respuesta como si fuese el contador de acá. Como pueden ver, la inicialización va a estar en el test también, la respuesta, pero ya no sería menor o igual ni nada de eso, no, sería punto equals, en español esto quiere decir igual. Leyendo esto sería cuando respuesta sea igual, dentro de paréntesis ponemos una palabra entre dos comillas, sí, mientras que se leería, mientras respuesta sea igual que sí, va a ser lo que está dentro del ciclo. Las instrucciones, vamos a poner un enunciado cualquiera. En este caso yo voy a poner bien, dentro de las instrucciones vamos a poner su respuesta fue, vamos a poner para que nos muestre nuestra respuesta, res. Y bien, en el update, como es opcional, no lo voy a poner por ahora. Como es opcional, no lo voy a poner por ahora. Así que sería declarando, creando la clase scanner, declarando nuestra variable, inicializando mediante la respuesta del teclado y haciendo el ciclo de esta forma.
Bien, si ponemos descentrar el ciclo y decimos sí, pues se va a repetir cuantas veces haya. Por eso el update lo vamos a poner ahora. ¿Y qué sería el update? El update va a ser esto mismo que nosotros tenemos acá. Nuestra pregunta va a ser el update. Nuestra pregunta del principio va a ser nuestro update. Solo cambiando la pregunta como desea entrar al ciclo nuevamente. Vamos a ponerlo como print. Bien. Desea entrar al ciclo. Si la respuesta es sí, aquí dice si la respuesta, cuando respuesta sea igual que sí, muestre esto y vuelva a preguntar, desea entrar al ciclo nuevamente, recoge la respuesta y si respuesta es sí, va a volver a hacer esto de acá y si la respuesta es no, se va a salir del ciclo o cualquier otra palabra se va a salir del ciclo. Bien, como dice, desea entrar al ciclo, sí. Aquí sale su respuesta fue sí. Desea entrar al ciclo nuevamente, sí. Desea entrar al ciclo nuevamente, si ponemos cualquier palabra, como pueden ver, sale y termina el programa. Para que salga que nosotros tengamos que poner no, pues simplemente fuera del ciclo ponemos bueno, eso se lo voy a explicar en el video que viene, que vamos a tratar sobre las instrucciones de if y else. Pues vamos a tratar de if else, if. Vamos a ver cómo funciona esto. Por eso, por ahora, solo nos quedamos aquí. Para el video que viene vamos a completar esto que tenemos aquí. Cuando explique lo del if. Cuando tengamos ya lo del if, pues vamos a poder hacer programas un poco mejores, más detallados. Bien, como bueno, esta sería todo por hoy. Pues la semana que viene vengo con los if y else, explicar qué es if y else y hacer un programa relativamente grande, y también voy a dejar un pequeño problema para que lo practiquen cuando tengan tiempo, si es que quieren. Bueno, eso sería todo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.